Listo, listo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, vamos a comenzar. A ver, vamos a ir aceptando alumnos. Ayer nos quedamos en ¿qué es un producto? Okay. Ok, vamos a empezar. Y hoy vamos a ver un poco de, entonces, estuvimos viendo ya que era un producto, estuvimos viendo más o menos cuáles son las características que tienen las personas o cómo perciben las personas los diferentes diseños. Y ahora vamos a ver un poquito de qué es un diseño, ¿sí? Bueno, un diseño, ¿sí? Es el proceso que nosotros vamos a llevar a cabo es un proceso de planificación, ¿sí? Más que todo, y de toma de decisiones para crear productos digitales o servicios que solucionen problemas de una forma determinada.
En lo que corresponde a lo que sería el diseño de interfaces de usuario, nosotros debemos tener en cuenta que primero debemos hacer o realizar una investigación que sea puntillosa, ¿sí? Bien estructurada, que nos ayude a conceptualizar y definir un problema, ¿sí? Entonces, a partir de eso, a partir de toda esa investigación que nosotros definimos, vamos a poder pensar en el diseño visual que le va a dar vida, ¿sí?, a nuestra solución. A ver, voy a aceptar. Sí, entonces, el diseño de experiencia de usuario va a abarcar desde la captación del proceso, va a adaptar la captación, el proceso y la comprensión del problema a resolver hasta la creación de un producto digital deseado por el usuario que sea de fácil uso y que resuelva sus necesidades. Sí. Sí, la investigación la hace el UX Research, pero la puede hacer cualquiera del grupo, ¿sí? Porque nosotros vamos a estar, por ejemplo, si estamos trabajando en una empresa, los roles de lo que es UX UI por lo general van rotando. ¿Para qué es eso? Para que todos puedan hacer todo. Entonces, todos deberían de saber cómo llegar a, cómo poder hacer una investigación. Y si estamos hablando de saber UX y también UI, ustedes deberían de saber hacer toda la parte de UX y toda la parte de UI, ¿sí? Ok. La experiencia del usuario en el diseño, podríamos hablar también de eso. El diseño de la experiencia de usuario es una disciplina que a través de procesos de trabajo se encarga de modelar y crear experiencias positivas en el uso de un producto, ¿sí? Deme un segundo. Ahí está. En el uso de un producto. La mayor parte de las funciones del diseño UX tienen que ver con la interacción entre el usuario y el producto, pero para conseguir que esta interacción proporcione experiencias positivas, se deben incluir procesos de investigación y testing, desde el inicio del proceso hasta las últimas fases de la interacción del producto. ¿Qué quiere decir esto del testing? ¿Sí? Bueno, si nosotros creamos un producto, ¿sí? Investigamos, lo diseñamos y lo testeamos, vamos a lograr crear productos que sean fáciles, intuitivos y que proporcionen valor o un mayor valor a los usuarios. El diseño de experiencia de usuario es un proceso que es largo, ¿sí? Que es muy amplio y que abarca desde la captación de procesos y comprensión del problema a resolver, ¿sí? ¿Esto se va entendiendo? La idea es que realmente se resuelvan las necesidades del usuario a través del diseño. Y a partir de ahí vamos a saber, nos vamos a poder dar cuenta que la UX, a su vez, va a abarcar todas las emociones, creencias, preferencias, percepciones, respuestas físicas y psicológicas, comportamientos y logros de las personas usuarias que ocurren antes, durante y después del uso. ¿Sí? Entonces, la UX también engloba el ambiente, el contexto o el entorno en el que se va a utilizar un producto. ¿Por qué decimos que pasa antes, durante y después? ¿Por qué creen que el comportamiento de las personas se da
antes, durante y después del uso. ¿Por qué puede ser? Porque hablamos de que las personas tienen experiencia de usuario previas, tienen cierta experiencia ya acumulada de otras páginas web, entonces ahí entraría la parte de antes. Durante es la estadía que el tiempo en el que ellos usan nuestra página web y ya después sería como la experiencia que les quedó o lo que ellos pudieron decir, sí, me gustó esto o esto lo podría mejorar o esta página no me gusta por tal cosa. Bien, exactamente. A ver qué dijo tu compañero, muy bien. Primero genera una expectativa, después de la prueba del producto, después viene la prueba del producto y al final la experiencia real que se lleva. Sí, también, sí. Entonces, todo lo que pase antes de utilizar un producto, durante la utilización del producto y después de la utilización del producto, va a generar que el usuario genere, cree o pueda generar, sí, una experiencia, ¿sí? Y esa experiencia puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces va a depender mucho de cómo nosotros realmente hicimos nuestra investigación y qué también le hicimos a esa investigación. Entonces, por eso dice que la UX engloba el ambiente, el contexto o el entorno en el que se va a utilizar el producto. Nosotros no podemos, como decíamos el otro día con el caso de Gillette y con el caso de, ¿cuál era el otro? El de IT, ¿sí? Nosotros no podemos decir, hago una página web y no tengo ni idea de a qué entorno va a ir dirigido, a qué cosas tiene o a qué calidad de internet tienen esas personas. ¿Tienen la capacidad esas personas de poder correr una aplicación que pese tanta cantidad y que necesite tanta cantidad de RAMs? ¿Sí o no? Por ejemplo, en el bootcamp anterior, ¿sí? En Susul Code comenzamos usando Teams en vez de Meet, ¿sí? Pero nosotros no tuvimos en cuenta algo y después hicimos una investigación con respecto a eso. No tuvimos en cuenta que muchos alumnos quizás no tenían una computadora que tuviera la suficiente cantidad de RAMs o la suficiente conexión a internet como para como para poder ingresar, ¿sí?, al Teams y ingresar de forma buena y sin tener ningún problema. ¿Qué terminaba pasando? Bueno, a muchos se les salía, a otros no podían ingresar, a otros se les quedaba la pantalla en negro, y eso era porque se quedaba pegado. Bueno, eso es porque quizás Teams consume demasiados recursos de una computadora, entonces no permite que se estén usando varias cosas a la vez. Entonces, fue un error nuestro no haber hecho una investigación. Che, a ver, ¿qué necesitamos nosotros o qué necesitan nuestros alumnos para poder acceder a Teams? Bueno, necesitan esto. Bueno, duró, no sé, una semana y media Teams y después cambiamos de nuevo a Meet. Pero fue un tema de también ir conociendo nosotros mismos como profesores teníamos problemas para poder dar las clases de forma cómoda, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta el entorno, el contexto y el ambiente y también las características técnicas que puedan llegar a tener los diferentes usuarios a la hora de usar un determinado producto en este caso, o programa, podría llegar a ser, pero eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros como diseñadores. Vamos a poder crear una página o una aplicación que sea pesada, siempre y cuando los usuarios tengan la posibilidad de tener una computadora o una conexión a internet que
pueda correr con esa cantidad de consumo de recursos, ¿sí? Si eso no lo tenemos, que también corresponde a lo que sería la investigación, es mejor que no lo hagamos porque al fin y al cabo va a ser una aplicación que no va a servir, ¿sí? Que no va a ser beneficiosa para el usuario. ¿Estamos? Bueno, vamos a continuar. Y vamos a continuar con la experiencia del usuario en el diseño, ¿sí? Bueno, la experiencia del usuario, ¿sí? Abarca todos los aspectos de la interacción del usuario, ¿sí? Con respecto a un producto digital, ¿sí? Está compuesta por diferentes aspectos. Estos aspectos son la usabilidad, el diseño visual, el diseño de interacción, el diseño centrado en el usuario, la estrategia de contenido y la arquitectura de la información. Todo esto lo vamos a comenzar a ver bien en detalle después del módulo de Figma. ¿Sí? Porque si lo ponemos a explicar ahora, Figma nos queda para el final y no es la idea, pero es como para que tengan ustedes una idea general de más o menos a qué se apunta con esto de la experiencia de usuario, ¿sí? Abarca casi todo lo que nosotros podemos llegar a hacer y también abarca no solamente la estructura y cómo no solamente va a idear todo lo que sería la experiencia de usuario y la usabilidad, y también va a idear toda la parte visual, sino que también se va a encargar de estructurar la información. ¿Y de qué información estamos hablando? De la información que va a ser utilizada por los programadores después. Una vez que el diseñador UX dice, bueno, ya tengo todo armado, ahora se ponen a trabajar ustedes, lo que le entrega el diseñador es toda la página desde la primera cosita hasta la última cosita que tienen que ir. Entonces, cuando los programadores agarran, dicen, ah, bueno, tengo que hacer esto, 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 y estas páginas tienen que tener esto, esto, esto y esto, y acá se debe tener que hacer esto, esto y esto en el backend, y esto y esto en el frontend. Tienen que saber absolutamente todo. Entonces, el diseñador UX UI es un trabajo bastante amplio y bastante interminable en algunos aspectos, pero porque realmente se encarga de literalmente estructurar el trabajo de todo el equipo. ¿Sí? No solamente va a diseñar una página, sino que va a diseñar cómo van a trabajar el resto del equipo o cómo va, o qué va a hacer cada uno del resto del equipo. Si bien, por ejemplo, en el backend tienen que hacer esta cosa, tal cosa para que las tarjetas de crédito no se vean. Entonces, quizás nosotros no digamos eso, que tiene que hacer tal cosa, pero sí vamos a hacer, por ejemplo, una página donde se pueda agregar una tarjeta. Entonces, si se agrega una tarjeta, el backend va a decir, bueno, acá estaría bueno encriptar esa tarjeta para que nadie pueda robar esa información. Entonces, tiene que ver con eso. Tienen que tener en cuenta que a través de lo que se hace el diseñador UX, UI, ¿sí? Después pasa todo eso, así como está, más o menos a cómo ordenar un poco el trabajo del resto del equipo, ¿sí? Por eso que es tan amplio y por eso que es el primer paso a realizar antes de ponerse a hacer cualquier cosa, es que el diseñador comience su trabajo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo podemos conocer las necesidades del usuario, ¿sí? Entonces vamos a hablar del UX Research, ¿sí? Es el primer paso que debemos de dar en el diseño y nos va a ayudar a conocer al usuario y tener un contexto sobre sus características y lo que necesita para poder después comenzar a diseñar un producto centrado en él. ¿En quién? En el usuario. Sin embargo, muchas veces el usuario
no va a saber lo que quiere y no va a saber o no va a poder verbalizar sus problemáticas. Entonces, se va a hacer un proceso que va a ser bastante complicado, ¿sí? No es algo fácil. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el UX Research es una parte fundamental de la experiencia de usuario, ¿sí? Abarca una variedad enorme de métodos y de análisis utilizados para agregar contexto y conocimiento al proceso de diseño, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal es lograr una investigación donde la perspectiva de esa investigación esté centrada en el usuario final. Entonces, esa información que el usuario nos va a dar, la vamos a utilizar para desarrollar el producto o servicio que estas personas o estos usuarios o este consumidor final necesita. Entonces, tenemos en cuenta que el usuario muchas veces no va a saber lo que quiere y tampoco va a saber expresar sus necesidades. También desconoce que su percepción está sesgada. Entonces no va a lograr, aunque querramos e intentemos y le repreguntemos, no va a lograr verbalizar esas problemáticas, ¿sí? Bien, las personas al llevar a cabo la investigación previa del diseño de producto, entonces podemos decir que tienen varios retos, ¿sí? ¿Cuáles serían los retos? Bueno, entender las necesidades latentes de las personas para crear propuestas de valor, ¿sí? Entender el modelo mental de los usuarios para analizar la UX. Ya vimos más o menos qué eran los modelos mentales con respecto a lo que se iba generando también con lo que eran las leyes de la Gestalt, ¿sí? Eso ya lo fuimos viendo un poquito. Y también debemos lograr captar hallazgos que sean útiles y accionables en el menor tiempo posible. Bueno, ¿cómo vamos a averiguarlo a esto? Vamos a averiguarlo a través de entrevistas, ¿sí? Entonces, debemos saber cuál es el contexto y para eso nos vamos a preguntar ¿quién? Entonces, ¿quién es nuestro público? ¿Sí? Debemos saber también cuáles son los objetivos y preguntarnos qué están tratando de realizar y cuáles son sus objetivos. Para esto debemos realizar una investigación. Y después tenemos que tener en cuenta patrones, ¿sí? Debemos analizar los patrones de comportamiento que tengan los usuarios y con respecto a la interfaz. Esto nos va a ayudar a ir definiendo el tipo de aplicación que debemos crear, siempre pensando en las personas que lo van a utilizar, ¿sí? No podemos nosotros decir, bueno, yo quiero hacer una aplicación con tal y tales características y de repente no estaríamos respetando lo que realmente el usuario espera de esa aplicación o no estaríamos respondiendo al objetivo que tenía ese usuario en un principio. A ver. Para todo esto se hace una investigación completa o solo se toman notas cortas sobre la información. Se hace una investigación completa, ¿sí? Ahora vamos a ver todo esto de la investigación, cómo se realiza, qué pasos tiene, cómo... Se hacen un montón de investigaciones. De hecho, una vez que se termina con esta etapa de investigación y se empieza con el diseño, aún así se sigue llamando a usuarios para que
hagan el testeo, es decir, los sentamos, vemos cómo lo usan, qué no, qué partes de la página ven, qué partes de la página no, ¿sí? Entonces, es un proceso bastante largo, no es algo que se hace en 1 o 2 días, ¿sí? Pero sí, no es algo que se toma notas cortitas y nada más. De hecho, muchas de las cosas se hace se usan elementos para grabar, siempre pidiéndole permiso al usuario. En el caso de no poder estar en el mismo lugar, y supongamos que lo hacen con Meet, bueno, se debería de poder pedirle permiso al usuario de hacer una grabación, o en el caso de estar con la persona adelante, de poder tomar fotografías, de poder hacer una grabación, de poder filmar, etc. Tomar notas no es tan bueno porque puede que nosotros tomemos notas de algo y después no recordemos bien toda la información que nos dieron, ¿sí? Y tampoco es bueno decir, bueno, yo no grabo nada y no va a importar porque yo recuerdo, pero después, supongamos que volvemos con nuestro equipo y, y quizás nos preguntan algo, después volvemos con nuestro equipo y quizás nos preguntan algo y de repente respondemos y decimos, sí, me dijo esto, esto y esto, pero por ahí nuestra respuesta puede estar condicionada por nuestros propios sesgos. Entonces, ¿qué es mejor? Lo mejor es que podamos hacer grabaciones, que otras personas del equipo también las escuchen y podamos llegar a un acuerdo entre todos y no simplemente nosotros tomar decisiones por nosotros mismos, porque puede llegar a pasar Hola, ¿cómo va? que Mire esas que yo entro a las decisiones 12 que hoy, nosotros tengamos 23:59. estén sesgadas, ¿sí? Por nosotros mismos. Entonces, por eso es que insistimos ahora en que trabajen en grupo, porque al momento de tener que empezar a hacer estas investigaciones para poder ponerse a trabajar, poder hacer alguna cosa, siempre van a tener que tener en cuenta la opinión de otro, ¿sí? Es primordial eso, saber trabajar en grupo. Esas pruebas las hacen los usuarios finales del producto o un grupo diferente de usuarios generales. Por lo general se usan unos 3 tipos de Hola, ¿cómo va? usuarios. Mire que yo entro a las ¿Sí? 12 hoy, Se 23:59. usan, esto igual lo voy a tocar un poquito más adelante el tema, pero te respondo ahora rápido. Se usan 3 tipos diferentes de usuarios, ¿sí? Hay usuarios que son usuarios generales, que quizás no sea una persona que realmente use la página, ¿sí? Entonces podemos tener un usuario que es prácticamente experto en el tema, un usuario que no usa nunca la página y un usuario común que por ahí la puede llegar a usar varias veces. El usuario experto nos va a poder dar información certera con respecto a lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? El usuario que no usó nunca la página y que no tiene mucha idea sobre qué estamos hablando, probablemente también nos dé una información que sea bastante rica, porque al no saber usar la página o no haber visto nunca una página parecida, no va a poder dar información desde el punto de vista de un usuario que jamás vio una página igual y vamos a poder ver si realmente la página es clara o no. Y después tenemos la situación de un usuario que puede llegar a ser un consumidor final de esa página, ¿sí? Por lo general va a ser un usuario que está acostumbrado a ver páginas de ese estilo, pero que no llega a ser un experto. Uy, Entonces, perdón, ese cualquiera me mandé. usuario No, que entro está 23:59, acostumbrado a ver estaba esa dormida página cuando de te lo mandé, estilo va a entonces debe ser por eso, así que buscar cualquiera. Entro que la 23:59 y salgo a página las 8 de más la o mañana. menos Entonces funcione cualquier cosa, como perdón. normalmente funcionaría una página parecida a esa. Entonces también vamos a poder sacar información rica de ahí. Entonces nosotros podríamos tener por lo menos 3 tipos de usuarios. Uno experto, uno novato y uno que más o menos sabe, ¿sí? O que puede llegar a ser un usuario final de esa página. Con eso nosotros más o menos podríamos
hacer un buen testing, ¿sí? De nuestra página y poder sacar información que va a ser certera y que realmente nos va a brindar información relevante que nosotros vamos a poder utilizar para lograr mejorar la interfaz que estamos creando. ¿Se entendió? Ok. Bien. Ok. Bien, ¿qué es el contexto? El contexto de uso dentro del campo de la experiencia de usuario, del UX, corresponde a las condiciones particulares en las que un producto, bien sea tangible o intangible, será utilizado, atendiendo principalmente a los factores que influirán en su uso y en el grado de satisfacción de los usuarios específicos. Estos factores o variables que influyen en el uso pueden prevenir del entorno, de consideraciones técnicas o de la organización de los procesos del trabajo o del sistema. Entonces, el contexto del uso de la experiencia de usuario va a corresponder a condiciones que son particulares de un producto, ¿sí? Bien sea tangible o intangible, y o cómo se habrá utilizado, ¿sí? Entonces, y va a tener en cuenta específicamente el grado de satisfacción de los usuarios. Esos factores, ¿sí? O variables que influyen en el uso pueden provenir, dame un segundo, no les cambie la diapositiva. Ahí me fui. Bien. Esos factores o variables que influyen en el uso pueden provenir del entorno, que puede ser el espacio, el tiempo, la temperatura o el ruido, y de consideraciones técnicas que estábamos hablando recién, que puede ser la conectividad, las prestaciones, configuraciones, etcétera, o de la organización de los procesos del trabajo, ¿sí? O del sistema. Eso era parte de la definición que estaba dando recién. Bien. Después tenemos algunas cuestiones a considerar a la hora de hablar del contexto de uso, ¿sí? Estas consideraciones tienen que ver con la calidad del producto, ¿sí? La calidad de uso de un producto dependerá de la comprensión, la planificación de las características del usuario, las tareas y también del entorno físico y organizativo en el cual el sistema será utilizado. Entonces, ¿con qué hace referencia esto de la calidad de uso del producto? Bueno, de realmente el entorno. A ver, ¿estas personas se pueden conectar? ¿Sí o no? ¿Estas personas tienen una máquina, una computadora que pueda correr este tipo de aplicación? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, tiene que ver eso, ¿sí? Las características físicas y también las características del entorno al organizativo, ¿sí? A cómo la empresa o el producto o los usuarios van a usar realmente ese producto, ¿sí? Después también tenemos que tener en cuenta la usabilidad. Bueno, la usabilidad de un producto va a depender del contexto de uso específico, que a su vez va a estar condicionado por las variables de entorno, que van a ser técnicas y que van a ser cambiantes. Entonces, ¿por qué estas variables de entorno pueden ser cambiantes y pueden ser técnicas? Bueno, porque de repente yo puede que no tenga una buena conexión a internet, pero de repente, no sé,
cambié de empresa y ahora tengo una conexión excelente. Entonces, esas variables que van a afectar la usabilidad pueden cambiar. Y por lo general son técnicas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puede que no tenga una buena computadora y que por eso la aplicación no me ande bien, pero quizás dentro de 2 días cambie la computadora y ahora anda perfecto. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que si bien hoy la usabilidad va a depender del contexto que tenga esa persona como usuario final, bueno, pero ese contexto puede llegar a cambiar. Entonces, como ese contexto puede llegar a cambiar, está condicionada la usabilidad, porque el contexto puede llegar a cambiar para bien o puede llegar a cambiar para mal. ¿Sí? Esto queda claro, se entiende, está muy enredado, porque capaz que yo me pongo a hablar y se me... Ok. A ver, la usabilidad. Volvamos a lo que sería Teams. Yo hace un rato les hablé de Teams, ¿sí? Y que con Teams yo específicamente tenía muchos problemas. ¿Por qué? Porque no lograba conectarme y no lograba dar la clase, ¿sí? ¿Por qué no lograba dar la clase? Porque mi computadora, que era media viejita, no daba para eso. Entonces fui la primera en pedir, profe, Susul, por favor, déjame volver a Teams, a Meet, digo, porque los alumnos no se pueden conectar y yo tampoco, ¿sí? Y el problema era que yo tampoco, porque bueno, las clases igual quedarían grabadas, pero si yo no me podía conectar, ¿cómo ni siquiera iba a poder grabar las clases para los alumnos? ¿Sí? Resulta que después cambié la computadora y en ese momento, a partir de ese cambio de computadora, de laptop, Teams comenzó a funcionarme mucho mejor, porque ya tenía características mucho mejores, y entonces de esa forma yo podía dar clases por Teams sin ningún problema. Pero ¿qué pasó? Los que también tenían problemas eran los alumnos. Entonces, ¿en qué quedamos? Era en seguir por Meet. ¿Por qué? Porque si bien el contexto de uso, o sea, las variables técnicas mías, ¿sí? Las mías, mi computadora mejoró, mi servicio de internet mejoró, y ahora sí yo podía correr Teams, igualmente el problema lo continuaban teniendo los alumnos que tampoco se podían conectar. Entonces, esas variables, ¿sí? Que son técnicas, pueden cambiar, ¿sí? Pueden cambiar porque podemos adquirir un mejor equipo, podemos adquirir mejor calidad de internet, podemos mejorar el entorno en el que estamos ubicados, pero igualmente eso se vio condicionado por la accesibilidad que tenían los alumnos. Entonces, hay que hacer todo un análisis de campo o de contexto para poder dar una buena respuesta al usuario final. ¿Se entiende un poquitito mejor ahora? Intenté explicarlo con un ejemplo. Ok, genial. Vos pasale un viaje, chavo, a las 10, a las 11, listo, olvídate. Vos pasale un viaje, chavo, a las 10, a las 11, listo, olvídate. Bueno. Bueno, el contexto de uso implica el análisis de cuestiones que parecen o aparentan ser irrelevantes, pero que son determinantes
para medir la usabilidad, ¿sí? Significa evaluar la calidad de su diseño en el contexto de uso apropiado. Volvemos a Teams, ¿sí? A ver, no todas las personas tienen una buena computadora que puedan correr un programa que requiera demasiados recursos de esa PC, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esa obligación de Teams? Pasa que muchas personas no la terminan usando justamente porque no es una aplicación amigable con dispositivos que no tienen unas características extraordinarias, ¿sí? A diferencia de Meet, que lo podemos abrir en cualquier dispositivo, en internet, no hace falta que tengamos una aplicación, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas. Tenemos que tener en cuenta cuestiones que son relevantes, pero que parecen irrelevantes, ¿sí? Y después debemos de comprender el contexto de uso, ¿sí? Que significa comprender las circunstancias en las cuales el producto va a ser usado. Básicamente, si el producto que nosotros vamos a desarrollar va a ser usado por un montón de gente a las cuales no le queda otra que usar eso, en su momento en la pandemia, a la gran mayoría de las personas no les quedaba otra que usar Teams, Zoom o Meet, ¿verdad? Entonces, si nosotros en un contexto de, por ejemplo, tomando el ejemplo de la pandemia, en un contexto de pandemia, no logramos comprender en qué circunstancias ese, ese producto va a ser utilizado, vamos a incurrir en un error, porque por ejemplo, a ver, Meet funcionaba perfecto, pero ¿qué pasaba? En horarios picos no te metas, porque no ibas a poder conectarte, se te iba a caer la llamada. Zoom funcionaba muy bien también, pero no te dejaba hacer reuniones muy largas, creo que cada media hora se cortaba, no podíamos tener creo que reuniones de más de 50 personas. Y por el otro lado, Teams tenía los mismos problemas de usabilidad porque pedía demasiados recursos a los diferentes dispositivos. Entonces, de acuerdo al uso que se le iba dando, y el más usado en ese entonces era Meet, por una cuestión de que nos dejaba tener reuniones muy grandes, no teníamos restricción de horario, se podía grabar, etcétera, 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 se usaba más, pero no alcanzaban a dar abasto con la cantidad de personas que entraban a dar reuniones, clases, etc. ¿Por qué? Porque los mismos servidores entraban en conflicto, no tenían la capacidad de poder albergar tanta cantidad de, ¿cómo sería? A ver, tanta cantidad de demanda, ¿sí? Entonces son cuestiones que al momento fueron, sí, resueltas con el tiempo, lo pudieron resolver, pero teniendo en cuenta todo eso, si no se tiene en cuenta realmente el contexto en el cual se van a utilizar esas aplicaciones o en el contexto en el que posiblemente pueda llegar a derivar el uso de esa aplicación, como fue Meet, ¿sí? Meet, antes de la pandemia lo usaban, sí, muchas personas, pero no la cantidad de personas que con la pandemia la comenzó a utilizar, ¿sí? Entonces, normalmente se tiene que tener en cuenta el contexto de uso de hoy y algunos contextos de uso posibles para que no lleguen a colapsar las páginas. Bien. Esto más o menos queda claro.
Bien. Ok. Bueno, y también vamos a tener que tener en cuenta aspectos que tienen que ver con el comportamiento del usuario. ¿Sí? En este caso vamos a tener que tener en cuenta el tiempo que las personas usan las diferentes aplicaciones y cómo usarían la nuestra, ¿sí? Si nosotros vemos, a ver, ¿qué aplicaciones usas normalmente? Y te dicen estas y estas, ¿y cuánto tiempo más o menos la usan? Bueno, probablemente nuestra aplicación la pueden llegar a usar la misma cantidad de tiempo. Ahora, ya teniendo una base de nosotros más o menos tener en cuenta qué aplicaciones usan ellos, probablemente podríamos generar una aplicación o una página web que medianamente funcione más o menos parecido. Y esto, a la vez, va a hacer que la carga cognitiva que los usuarios deben poner al momento de usar nuestra página se reduzca y de esa forma la página les parezca como mucho más amigable, ¿sí? Esto esta data nos va a brindar información importante sobre cómo las personas usan normalmente un sitio web o una aplicación y vamos a poder identificar algunas tendencias y algunos patrones que nos pueden llegar a decir medianamente cómo van a utilizar las aplicaciones o las páginas web, ¿sí? Eso sería uno. También tenemos que tener en cuenta bueno, las pruebas de usabilidad, ¿sí? Ya que nosotros debemos definir qué es Hola, ¿qué tal? exactamente No sé lo si que se acuerdan de queremos nosotros en probar, Constitución, pagó en ¿sí? 1379, Para llevaron a poder mi mamá y a mi probar, tenemos papá que a la hacer madrugada pruebas hace de 2 semanas, usabilidad. un auto blanco hermoso. Te comento, Lo mi mejor que papá ahora podemos van a hacer llegar es a La hacer pruebas de Rioja y al SINA, usabilidad. viste que paran Pero los para micros hacer la y prueba están en de Sunchales, usabilidad, Rosario. Ahora, nosotros tenemos calculo que que a las tener 4 o 5 de la claro mañana o mi mamá lo bien está informando, claro ¿viste? qué es lo que Necesitamos queremos probar. Para luego poder establecer algunas métricas, es decir, datos objetivos que vamos a poder ir respondiendo con el tiempo. Y también vamos a poder obtener una tasa de éxito, ¿sí? Con respecto a esos datos que, que obtengamos a través de las respuestas que nos den los usuarios. Una vez que nosotros ya tenemos todas esas métricas, vamos a poder diseñar las tareas, ¿sí? Y esas tareas que vamos a diseñar también tienen que ser probadas, ¿sí? Entonces, como esas tareas que nosotros vamos a diseñar tienen que ser probadas, el último paso sería reclutar a las personas para realizar esa prueba. Esto del reclutamiento de usuarios para realizar las pruebas es algo que es súper importante. Porque, a ver, es súper importante porque tenemos que seleccionar usuarios o posibles usuarios que cumplan con los requisitos adecuados, ¿sí? O que tengan un interés en o que tengan un interés en esa página web, ¿sí? Porque si no, si esto no se da, puede que estas pruebas que nosotros estemos realizando pierdan validez, porque realmente no nos va a hacer algo beneficioso.
Sí, se pueden escoger los 3 tipos de usuarios o podemos escoger más usuarios, ¿sí? No necesariamente tienen que ser 3, pueden ser más de 3, siempre y cuando tengamos un usuario experto, por lo menos un usuario experto, un usuario novato y un usuario que alguna vez haya usado una aplicación parecida. A partir de ahí, podemos tener la cantidad de usuarios que nosotros querramos. Bien, después, obviamente, casi todas las empresas tienen lo que se denomina atención al cliente, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a realizar encuestas, ¿sí? Y que a través de formularios escritos, digitales, o que se van a realizar a través de llamadas, ¿sí? O que se puedan realizar a través de llamadas. Se deben realizar preguntas que son específicas y que se puedan responder fácilmente o que sean fácilmente interpretadas por el usuario. Entonces, esto nos va a garantizar que la información sea lo más correcta posible. Entonces, ¿para qué sería importante esto? Lo podríamos hacer después de que el usuario ya usó la página y que nosotros ya vimos cómo usó esa página. ¿Sí? Porque por lo general las pruebas de usabilidad se hacen con la persona, se hacen en presencia de la persona. ¿Por qué? Porque también es una forma de nosotros poder ver exactamente cómo se mueve dentro de la interfaz. Sí, es un testeo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de testeo y vemos cómo el usuario se mueve dentro del diseño, podemos ir tomando notas, grabando lo que hace, etcétera, etcétera, etcétera. Tomar notas es bueno también para también tener como primeras impresiones acerca de lo que el usuario está queriendo realizar o hacer, o cómo el usuario se mueve dentro de la interfaz. Eso sí lo podemos tomar como notas. Pero después también tenemos que tener en cuenta cómo se sintió el usuario. Entonces, para no hacer que el usuario se sienta incómodo al momento de respondernos eso, puede ser que le hagamos una encuesta anónima, así como que, bueno, vos respóndeme, ¿sí? Etcétera. ¿Nos podrías dar ejemplos de preguntas que se puedan hacer para obtener la información que se necesita? Requerimientos. Ya vamos a llegar a lo que específicamente lo que es los cuestionarios, encuestas, entrevistas. Hay como toda una cosa que no. A ver, hay que tener en cuenta que las preguntas que nosotros vamos a hacer son preguntas que más bien no son no son cerradas, son preguntas abiertas, donde nosotros vamos a hacer que el usuario medianamente nos responda, pero nos va a tener que responder con ellos sintiéndose cómodos, ¿sí? Entonces nos va a tener que responder desde su comodidad. Entonces ya vamos a llegar a bien cómo se realiza una encuesta, qué tiene que tener, qué cosas no, cómo debemos encararla y todo eso, ya vamos a llegar. No se preocupen. Bien. Hay algunas herramientas que nosotros podemos utilizar para analizar el comportamiento del usuario. Una de estas herramientas es realizar un mapa de calor, ¿sí? Este mapa de calor va a permitir, o nos va a permitir, ver el porcentaje de visitantes que han hecho clic en cualquier área de nuestro sitio, ¿sí? En la que se pueda hacer clic, obviamente.
Por ejemplo, en qué botones, en qué enlaces hicieron clic, si hicieron clic en los botones específicos que nosotros habíamos puesto o que habíamos resaltado como hágame clic aquí, por ejemplo, o si hicieron clic en lo que nosotros habíamos puesto como llamadas a la acción. ¿Sí? Por ejemplo, ¿hicieron clic en el botón registrarte o no hicieron clic en el botón registrarse? ¿Hicieron clic en el botón comprar o no hicieron clic en el botón comprar? ¿Sí? Todo eso nos va a ir dando estos mapas de calor. ¿Sí? El calor rojo, o el color rojo dentro de un mapa de calor, significa caliente, ¿sí? Y va a representar la zona que obtuvo mayor cantidad de clics. Mientras que el color azul, que siempre va a representar lo que sería el frío, va a representar las zonas con menos clics o que menos llamaron la atención o que los usuarios no les interesó demasiado, ¿sí? Entonces, depende de los colores que nos aparezcan en estos mapas de calor, vamos a poder nosotros hacer un recuento y ver qué tanto podemos mejorar de nuestras páginas, ¿sí? Bueno, mañana vamos a seguir